Espero que se me escuche bien, que como no, me he olvidado el micrófono en casa, siempre me tiene que pasar algo malo. Bueno, seguramente veáis que en este vídeo voy a estar un poco más seria de lo habitual. Y es que hace unos pocos minutos he estado grabando cómo metían a unas cuantas ovejas dentro de un camión para llevarlas al matadero. De hecho, seguramente escucharéis ovejas de fondo y es porque allí hay una granja. Pero creo que el escuchar sus gritos pues da mucho más sentido al tema que voy a tratar en este vídeo. Hoy quiero hablar de radicalismos, cuando decimos que una persona por ser vegana es radical o extremista. Y para hablar de radicalismos me gustaría contaros una historia. Yo, antes de vivir donde vivo, estuve 1 año y medio viviendo en un entorno natural, a las faldas de una montaña, con muchos animales rescatados, con mi pareja. Y entre esos animales pues había un cerdo, Punky, que es un mini pig. Bueno, más que mini pig es un super pig, porque de mini pig no tiene nada. Y bueno, pues para contaros, Punky llegó de una finca donde había alrededor de 200 mini pigs abandonados a su suerte, y Punky logró salir gracias a unas compañeras de allí de Madrid que los sacaron a él y a otros 30, creo, y a los demás, al resto, al día siguiente fue el Seprona y los mató uno a uno con un tiro en una caja metálica que llevaron. Punky logró sobrevivir y cuando llegó a casa era como un granito de café. El cabrón era muy feo, pero era muy gracioso. Me acuerdo que yo le daba miedo porque como tengo la voz así muy fina y muy estridente, pues le asustaba mucho cuando me acercaba a él y salía corriendo. Pero poco a poco pues fui generando un vínculo con él muy especial, ¿no? Yo hasta entonces nunca había convivido con... Si veis que me emociono es porque ya no tengo contacto con este animal y lo echo mucho de menos. Yo siempre, había escuchado que los cerdos eran unos animales sociables, y el hecho de convivir con Punky me enseñó que sí, que los cerdos son animales muy, muy sociables. A Punky no le gustaba, sí era independiente, pero no le gustaba estar solo, le gustaba la marcha, y pude comprobar que si yo iba y me tumbaba en un punto del terreno y le llamaba, él venía, y cuando veía que yo estaba tumbada, automáticamente se tumbaba al lado mío, ¿no? Y nos quedábamos ahí tumbados pues durante minutos y minutos y minutos mientras le rascaba la tripa. Le encantaba que le rascasen la tripa. Esto es que es mágico, es automático. Le tocabas la tripa y se caía de lado. A veces no calculaba bien y se caía contra una silla, contra una mesa. Luego era un animal muy, muy inteligente, pero no tenéis inteligencia de los perros. Es inteligencia de que coges un palo y ¡oh, un palo! ¡Me ha tirado un palo! No. Punky no era así. Él tenía una inteligencia mucho más analítica, mucho más profunda que la de un perro. Dicen que los cerdos tienen la inteligencia de un niño de 4 años. Y me lo creo. Punky era muy inteligente. Y sobre todo para conseguir comida. Ese era su principal desafío. Él se centraba y ponía todas sus energías y toda su inteligencia de cerdo en buscar comida. Era muy suyo, tenía un carácter muy especial. Una vez decidimos darle la oportunidad de pasear, no había manera de ponerle una correa o un arnés. Gritaba que no os lo podéis ni imaginar. Así que, sin correa ni nada, una vez le abrimos la puerta del terreno y yo por un momento sentí miedo de decir, va a echar a correr y no va a volver. Pero él se quedó ahí y enseguida entendió lo que era un paseo, ¿no? Y lo que era pasear en familia. No le gustaba quedarse atrás. Iba todo el camino oliendo todo, buscando raíces. Si encontraba un charco se tiraba de lado, del otro lado, metía el culo, hacía así. Le encantaban los charcos, pero que tuviesen barro. Si tenían más agua que barro ya no le gustaban. Cuando se hacía de noche, enseguida iba a la puerta de casa y se quedaba enfrente así, pegando golpes para que le abriésemos, porque se metía y se quería subir al sofá a dormir. A veces cuando le costaba dormir me tumbaba yo con él y nos quedábamos los dos dormidos.
quiero que entendáis lo que podía llegar a sentir yo cuando iba al supermercado y cuando pasaba por la carnicería veía orejas de cerdo envasadas en el expositor. Cuando yo había estado minutos antes acariciando a Punky y acariciándole las orejas, a mí se me rompía el alma, ¿no? Y fue una mañana soleada que yo estaba tumbada con él, me estaba rascando la tripa y me tuve que ir a una comida y había pues personas que no eran veganas ni nada y esas personas estaban comiendo cerdo. Yo estaba ahí con mi tupper, no sé de qué, iba y una de esas personas me dice que ser vegano es radical, mientras esa persona estaba masticando cerdo. Es radical que me niegue a comerme el cuerpo de alguien que quería vivir. Es radical que no quiera usar un champú que ha sido probado en la piel afeitada de unos cuantos conejos. Es radical que no quiera beber la leche de una madre que no es la mía. Es radical que no quiera montarme encima de un animal que está obligado 8 horas diarias a pasear turistas mientras estos se sacan fotos. Es radical todo esto. Me doy cuenta de que la palabra radicalismo es otra cosa. Para mí el radicalismo es ver un ingrediente donde hay un animal. Para mí el radicalismo es elegir la muerte cuando podemos elegir la vida. Creo que el radicalismo está en taparse los ojos y no querer ver el problema. Creo que lo radical aquí es hacer nacer a millones de animales al año con el único fin de asesinarlos. Para mí esa es la definición del radicalismo. Lo que yo hago no es radicalismo. Lo que yo hago creo que es algo justo, nada más. Justa con mis valores, con lo que yo creo que está bien, lo que está mal, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, a ver, es tu ideología. No es mi ideología. Acabo de estar grabando cómo metían a 50 ovejas en un camión. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es algo que pasa, es algo que se nos oculta porque no es algo agradable de ver, pero no es una idea, no es algo que me lo haya inventado yo ni mi prima. Entonces, cuando hablamos de radicalismo, yo creo que, fijaos que hasta el radicalismo es necesario. Creo que hay que ser radical en ciertas cosas, ¿no? Yo no puedo decir que soy racista los sábados y los domingos solo. Yo no puedo decir que torturo bebés, pero solo los lunes. Hay cosas que están mal y están mal todos los días y en todo momento. Entonces no hay ninguna manera de hacerlo a poquitos, ¿no? Es algo que o cortas o estás siendo parte de esa opresión, ¿no? Lógicamente siempre va a haber un proceso. Hasta yo misma sigo todavía analizando ciertos aspectos de mi vida. No podemos caer en el conformismo de decir, bueno, como he reducido, ya está, me quedo ahí. Eso es parte del proceso, pero la meta o lo que debemos de intentar conseguir es crear un mundo más justo, ¿no? Para todos, no solo para los humanos. La palabra radical viene de raíz y es lo que queremos, ¿no? Pues eliminar ese sufrimiento de raíz. Seguramente muera y todo esto siga pasando, pero yo sé que lo que cultivo durante mi vida va a dar sus frutos en el futuro, ¿no? Esto es como cuando plantas un castaño, ¿no? Que sabes que tú no lo vas a disfrutar, pero que en un futuro pues puede que otras personas sí. Y algo que me alivia pensar es que algún día pues nos demos cuenta de que tener a los animales en estas condiciones en el mundo es algo injusto y inviable, ¿no? Que haya personas hoy en día que se mueran de hambre y nosotros estemos centrándonos en atiborrar a los animales, ¿no? Ningún animal muere de hambre, al revés, mueren todos con la tripa llena. Entonces un consejo que os doy a personas que me estén escuchando, que sean veganas o que hayan sido nombradas bajo este nombre de radical alguna vez en su vida, es que mientras estén en esa mesa y cuando esa persona les diga que lo que están haciendo es radical, que piensen en esos animales, ¿no? Como yo puedo pensar en Punky, puedo pensar en mi cobaya y sentir esa paz que nos da no estar metiéndonos a ese animal en la boca. Creo que verdaderamente no se entiende el significado de ser radical hasta que no estás en el otro lado, ¿no? Y te das cuenta que el veganismo es solo el principio de todo lo que podemos hacer por los animales. Y eso es todo lo que tenía que decir hoy. Así que espero que no os haya aburrido mucho con mi chapa antiespecista. Agradeceros una vez más que estéis aquí gastando vuestro tiempo valioso en escucharme y espero que esto os haga pensar un poco sobre la postura que tenemos ante el veganismo y las personas que intentan no hacer daño a nadie, ¿no? Aunque a veces pueda parecer esto algo violento, no lo es. Somos radicales del amor, como Cupido.
suscribiros, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Agur.